I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. La época estival es sinónimo de celebraciones y fiestas. Para ello, la gran mayoría tienden a que en estas celebraciones se incluyan tartas hechas con fondant, una técnica de Estados Unidos bastante novedosa que se ha trasladado a España y que los más pequeños, sobre todo, deciden incluir en sus fiestas. Para ello, nos trasladamos a La Colina, donde vive Leila, una castilanqueña que ha optado por hacer y elaborar este tipo de tartas. Ella nos presenta sus técnicas y conocemos en la mañana de hoy cómo se realizan. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. De las noches de ahí, Peppa Pig o escudos del Real Madrid son algunas de las opciones que presenta Leila en los trabajos que realiza, trabajos dulces. Leila, a pesar de que ya es castiblanqueña porque se encuentra desde hace años afincada en nuestro pueblo, es tinerfeña de origen. Leila, ¿cómo llegas a Castiblanco? Y ahora pues me vas a contar también cómo emprendes este negocio, que aunque de momento es algo artesanal aquí en casa, elaboración aquí en casa, pues tienes intención de ir ampliándolo, claro, porque la gente lo va conociendo y lo va demandando. Vamos a empezar por parte, Leila, ¿qué haces aquí en Castiblanco? ¿Cómo es que llegas aquí a nuestro pueblo? ¿Y cómo es que te inicias en esto del fondant? Pues nada, estamos aquí en Castiblanco pues porque mi marido lo han destinado por trabajo aquí a Sevilla, y mirando pueblos pues nos gustó mucho Castiblanco y decidimos venirnos a vivir aquí, y ya de esto hace pues 7, casi 8 años. Sin embargo, hace 2 años, yo no sé si antes estabas empleada o por la situación económica decides a quedarte en casa, no lo sé. Antes trabajaba en la construcción, como en una promotora inmobiliaria, pero debido a circunstancias familiares, que fue mi embarazo y todo, y el posterior nacimiento de mi hijo, pues ya prescindieron de mi servicio. Pues una vez que reinventarse. Una vez que, bueno, pues la situación laboral te lleva al desempleo, tienes que intentar pues salir adelante y buscar alternativas. Entre ellas, ¿tú esto del fondant cómo lo conoces o cómo te acercas al fondant? El fondant lo conocía yo desde hace muchos años, pues por lo que es por la tele, por películas de Estados Unidos y todo este tipo de publicidad que se le ha dado, pero a España en sí había llegado, pero no se conocía todavía mucho. Y en una de mis viajes a visitar a la familia a Barcelona, pues he conocido una tienda que me llamó mucho la atención y he preguntado el precio de los cursos. Su momento eran caros, pero mi marido me animó a hacerlo. Y una vez que me vine después para aquí, pues ya amigas me han empezado a pedir tartas, pues porque les gustaba al ver la que yo había hecho en el curso. Y mira, poco a poco ya he sido autodidacta, ya he ido yo... según nos comenta Leila, de hecho no hace más de 2 años, ¿no? No, hará 1 año y medio, poco más. ¿Haces un curso, no sé de cuántas horas? 3 horas. 3 horas, que bueno, tampoco es mucho, simplemente que hay que tener un poco de ingenio y paciencia. Sí, y el curso en realidad que yo he hecho es un curso de iniciación, un curso básico en el que te enseñan pues lo que es en sí el fondant, cómo trabajarlo, cómo un poco el tipo de rodillo especial que hay que utilizar, porque no se puede utilizar, vamos, poderse se puede, pero lo suyo no es utilizar un rodillo de madera porque se pega mucho lo que es al fondant, lleva este rodillo especial. Y detallitos como esos que al no conocer el fondant pues no lo sabes. Inviertes en lo que es esta formación, te preparas, regresas de tus vacaciones de Barcelona a Castiblanco y decides que te vas a poner manos a la obra. Sí, la primera encima ha sido un reto total, porque una amiga, Cristina, me encargó una tarta para Lorena, la profesora de flamenco, y ha sido la de una gitana, y era bastante complicada, pero yo me atreví al reto. Ella me puso 2 opciones, una era más sencilla, que era con unas castañuelas y tal, y la otra que era más complicada, que ella había visto un modelo por internet y le había gustado, y yo pues me atreví a la más difícil.
Nos metemos ahora ya de lleno, hemos hecho pues un avance, ¿no?, de lo que ha sido tu trayectoria hasta llegar aquí. Y bueno, tanto es que son muchas las personas que ahora se están animando a comprar este tipo de tartas que incluso muchas veces tú te tienes que pensar si puedes decir que sí o no a los encargos, Sí, ¿no? para este mismo fin de semana he tenido que decir que no a un par de tartas porque es que me era imposible. Porque encima ahora también estoy metida de lleno en lo que son temas de mesas dulces, que ya ahí no solo trabajan las tartas, sino los K-pop, los cupcakes, un montón de cosas más que ya es que materialmente me era imposible poder aceptar más encargos, ¿sabes? Vamos a empezar ahora a elaborar para que los vecinos puedan ver un poco qué es esto del fondant, sobre todo los más mayores que quizás desconocen estas técnicas o de qué se trata. Vamos a hacer que nos hagas una simple demostración de lo que podéis hacer y ahora pues también nos explica las muestras que tienes y los encargos que también sueles cubrir y lo que la gente te suele pedir. Vale. Antes de comenzar a explicarnos cómo elaboraría o hacer una pequeña demostración de cómo elaboraría esta misma figura que tenemos aquí de Peppa Pig, sí que tenemos que conocer los materiales. ¿Qué es el fondant? El fondant es una pasta de azúcar, vamos, para que me entendáis, es parecido a la plastilina de toda la vida, pero que es comestible y la base es completamente azúcar. Si la pruebas, es azúcar completamente. En fin, la puedes comprar lo que es en color blanco o la puedes ya comprar de colores, en color negro, otro, o el color que tú quieras, vamos. ¿Tú normalmente cómo la utilizas, Leila? Depende de lo que vaya a hacer, si es para trozos pequeños o para modelar figuras, pues sí suelo teñirla, pero cuando tengo que cubrir una tarta, si es la superficie muy grande, prefiero comprarla ya con el color teñido para Para mayor, imagino. porque es que ya no, es que no das avío a tanto, ¿sabes? Los tintes, ¿cómo son? Los tintes, para lo que es el tema del fondant, no pueden ser tintes a base de agua, porque el fondant, al ser base de azúcar, pues el agua no le perjudica al fondant, a lo que es la textura y la elasticidad. Entonces son tintes en pasta o en gel, como lo quieras llamar, y también hay lo que son los tintes en polvo. Son los dos tipos de tinte que puedes utilizar a la hora de trabajar el fondant. ¿Y cómo se emplean, Leila? Son tintes muy, muy concentrados que, por ejemplo, si tú quieres este trozo de fondant, vamos a suponer que fuera blanco y tú lo quieres teñir del color este púrpura, con un mismo palillito tú solo tienes que mojar la punta e irle untando a la masa. Entonces ya la vas amasando, amasando, amasando hasta que ya se te unifique todo el color. Una vez que tenemos teñido el fondant del color que queremos, ¿cuáles son los siguientes pasos que utilizamos o qué tipo de materiales debemos de seguir empleando? Depende de lo que tú quieras hacer. Si, por ejemplo, vas a modelar, le tendrías que añadir lo que es el CMC, ¿Eso qué es? que es unos polvos para que lo que es el fondant se endurezca con mayor rapidez y coja y se quede ya, puedas poner la figura de pie, que no se te, porque el fondant, al ser tan elástico, si yo, por ejemplo, le pongo aquí algún peso encima, pues ya se me va a deformar. Eso sería si elaboraríamos una figura. Si es para cubrir una tarta, ¿sería No, necesario emplear? para cubrir una tarta no haría falta el CMC. Ya simplemente para cubrir una tarta tú cogerías el trozo de fondant, amasarías mucho para ablandarlo un poco y ya utilizaríamos el rodillo. Este rodillo es un rodillo especial que para lo que es fondant no utilizo los de madera porque se adhiere mucho a lo que es el fondant, entonces ya se pegaría y no nos serviría. Entonces tú coges simplemente el rodillo y lo vas estirando, le vas estirando y le vas dando para cogerla. Te tienes que fijar mucho, pues que quede bien liso, que no te quede arruga ni pliegue. Y luego a la hora de cubrir la tarta también mucho cuidado, ¿no? A la hora de colocarlo, porque se puede Sobre romper. todo, lo que demanda mucho la gente es que a la hora de tú cubrir una tarta, lo que es el grosor del fondant no sea muy gordo, porque al ser a base de azúcar completamente, te empalagaría mucho. Entonces yo, pues claro, al dejarlo lo más fino posible, tú este trozo, pues es más fácil de manejar, pero cuando es una tarta grande, tú imagínate, para coger todo. Entonces ya uno coge sus truquitos, que tú coges el rodillo, le haces así,
Y entonces ya al estar aquí cogido, pues ya tú lo levantas y lo pones encima de la tarta, ya hace fa y ya lo tienes montado. Pero vamos, que es muy complicado y tienes que saber manejarlo porque es que si no se te Seguimos rompe. con los materiales que empleas. Nos has comentado el rodillo para el caso de amasar el Tienes fondant. lo que es el rodillo, que los hay de varios tamaños, ya cuando quieres, no para cubrir tartas, sino para modelar o lo que sea, para piezas más pequeñas, pues ya hay rodillos más pequeñillos para trabajarlo. Después tenemos lo que son las estecas, que las tienes de todas formas. Estas, por ejemplo, para hacer las bocas de las muñecas, en fin, que tiene para dar todo tipo de textura, ¿sabes? Y después tendríamos también lo que son los moldes, ¿no? Después tenemos, depende de lo que quieras hacer, aquí tenemos moldes, pues por ejemplo, para hacerle la base a la Peppa Pig. Tú, por ejemplo, si cogemos y estiramos el fondant, entonces, por ejemplo, queremos darle, pues con esta forma se la voy a poner ondulada, que es la que a mí más me gusta. Entonces ya nosotros aquí, Sería para la base del vestido. no, por ejemplo, para montar aquí encima la Peppa Pig, Ajá. como si fuera una especie de alfombra. Entonces también tienes este tipo de láminas que son, les llamo yo láminas impresoras, porque una vez tú aquí te fijas que el fondant lo tienes liso, pero tú también le puedes, o pasando el rodillo, o dándole así mismo con los dedos, ya tú le imprimes un dibujito. Entonces ya te queda más, como más elegante, más bonito para poder colocar lo que es la Peppa Pig encima de la tarta. De la tarta. ¿Qué más tenemos, Leila? Estos son las láminas impresoras, como le llamo yo. Los cortadores, pues hay muchos tipos. Está con, por ejemplo, este. También tengo este modelo, más estilo flores, depende del tamaño que se lo quieras hacer. Después también tengo cortadores, pues lo que son para las letras, para los nombres de las niñas, en fin, que hay infinidades. Vamos, aquí hay para dar y para regalar. También tienes este tipo de molde que también te sirve colocándole el fondant. Tú le vas dando así, le pasas un poco el rodillo y ya yo con un cuchillo le voy dando, le corto lo que es el sobrante y al ser de goma, pues tú le haces así y ya vas sacando y te sale lo que es la figura ya hecha y es simplemente ponerla en la tarta y la verdad que estos te ayudan a avanzar en Facilita. un montón. Esto la verdad que nos recuerda un poco a los moldes que utilizábamos de pequeños para la plastilina. Esto con el fondant volvemos a nuestra infancia, porque es como cuando éramos chicos y en el cole nos mandaban a trabajar con la plastilina, ¿sabes? Que es lo mismo. Después también tenemos este tipo de cortadores, que esto es más para lo que son los remates inferiores de las tartas, porque la tarta tú al cubrirla con fondant recortas el sobrante y te queda liso. Hay veces que la puedes dejar lisa si es lo que te ha solicitado el cliente o le puedes pues dar la forma que ellos quieran. Por Y eso ejemplo, se pondría en lo que es el mismo fondant que ha cubierto la tarta. sí, por ejemplo, tú la forras de blanco y después quieres rematar la parte de abajo pues con este color. Entonces tú aquí estiras el fondant y colocas esto encima y ya cortas, ya te queda la forma esta. Y ya lo deberías de ir pegando. Y ya lo vas pegando y lo vas colocando. ¿Cómo los vas uniendo? Por ejemplo, piezas distintas. Esta, por ejemplo, tú haces esta forma, tienes que coger para pegar piezas al fondant, se utiliza con pegamento comestible. ¿Qué sería? Lo Que tenemos se- aquí. ahora mismo no lo tengo. El pegamento comestible no es más que agua y CMC, pero mi costumbre, porque yo soy antiquímico, lo que hago es, lo pego simplemente con agua, porque el agua es lo que nos enseñan en todas las academias, también un poco mirando ellos su economía, que tú le compres más materiales, es el pegamento comestible, pero eso para mí es una tontería, porque tú ves la Peppa Pig está pegada con agua y esto está duro igualmente, entonces yo para evitar el químico que es el CMC, pues no. Lo que sí es importante es que a la hora de emplear ese agua hay que hacerlo con sumo cuidado para que no se nos tiñan los colores, ¿no? Solo tienes que utilizar y con muy poca cantidad en la zona que vayas a pegar. Yo, por ejemplo, si voy a pegar esto, yo voy a utilizar mi esteca para levantar la pieza con mucho cuidado. Entonces yo con un pincel o con el dedo mismo, porque cada 2 por 3 si vas cambiando de color te tienes que lavar las manos,
untas pero muy poca cantidad de agua. Nunca mojar las zonas donde no va a ir pegado otro trozo de fondant, porque es que se te va a manchar y se te va a ver el pegote. Y entonces tú simplemente ya lo pegas y eso ya no hay quien lo despegue, o sea que queda estupendamente. O sea que mi consejo es agua, nada de pegamento comestible, porque ahorramos y a la vez pues quitamos químicos. Una vez que tenemos presentado todos los materiales que vamos a utilizar, ahora nos metemos de lleno en lo que es la elaboración o modelaje, en este caso de una figura. Hoy nos vamos a decantar por Peppa Pig, ¿no? Estás preparando una Sí. tarta de, me imagino que será para una niña o Para una un niña, el niño. cumpleaños de una niña en Sevilla, vamos. Y bueno, no sé cuántas figuras de Peppa Pig o qué personajes de la familia de Peppa Pig van a incluido en esta tarta. No, en este caso va solo Peppa Pig, pero han habido otras que ya, pues tú las enseñarás, que sí lleva Peppa Pig, su hermano y varios amiguitos. Pues Leila, ya que estamos, ¿qué te parece si comenzamos a hacer o a crear esta Peppa Pig, que va a ser la protagonista de esta tarta? En un principio, pues vamos lo que es a modelar un poco la cabeza de la Peppa Pig para que ustedes se hagan una idea. Aquí tenemos el fondant color carne, vamos, o rosa, claro, para la Peppa Pig. Es lo que te comentaba antes, el fondant es muy blando, a la hora de modelar, pues se te va a deformar muy rápidamente. Entonces vamos a utilizar lo que es el CMC para poder endurecerlo. Leila, es verdad que esto del fondant se ha puesto de moda hace prácticamente unos 2 años, Sí, no hace algo más. así. ¿Existe variedad de tiendas donde poder encontrar este tipo de artículos? Sí, ahora a medida que va pasando el tiempo, hay muchísimas tiendas ahora mismo y almacenes en el que los precios, la verdad, que están muy bien, ¿sabes? ¿Los podríamos encontrar, por ejemplo, en Sevilla? Sí, lo que si te puedo comentar direcciones, hay una, por ejemplo, que está en Santiponce, que es una donde yo suelo ir a comprar. Después hay otra que es donde yo más compro, que queda en Alcalá de Guadaira, que donde el mayor número de cosas donde yo compro, vamos. Después también hay otra también en Sevilla. Después hay muchas tiendas, lo que es en el centro de Sevilla, que se dedican a hacer tartas, a vender y a la vez te venden materiales, fondant y todo. Lo que pasa que ya ahí el coste es más elevado. Y también por internet, ¿no? Se Por puede comprar internet, material. estas tiendas que te he comentado yo, por ejemplo, Alcalá de Guadaira y Santiponce y todo el tema, también puedes solicitarlo por internet. Ujú. Tú vemos que has hecho una inversión y que prácticamente lo que vas vendiendo lo vuelves a reinvertir para ir haciéndote de materiales, pero es que Sí. todo negocio al principio tiene sus costes. Cuesta, y además que esto más que ahora mismo en plan negocio, yo lo hago porque es que me encanta y entonces ya lo hago también pues por hobby, pero en realidad lo que gano lo gasto en materiales. Leila, sí que tenemos que hablar que son materiales caros y que, bueno, aunque tú lo tienes a un precio más asequible, que ahora después hablaremos de cuánto nos puede salir una tarta o una mesa dulce, pero los materiales en sí son caros y el tiempo que hay que echar y emplear en hacer este tipo de cosas. Los materiales en realidad sí son bastante caros, hay otras opciones más económicas que nos podemos encontrar, incluso aquí en el pueblo y todo, que también se está implantando y que son la verdad opciones mucho más económicas. Depende de lo que quieras comprar, pues te merece la pena comprarlas aquí, o sea, en estas tiendas que son más económicas, o ya cuando son, por ejemplo, estilo cortadores, que ya son cosas más específicas, pues me gusta más, aunque me gaste más dinero, pues comprarlos ya en estos sitios que son más caros, pero que tienen más calidad, ¿no? Bueno, pues empezamos a modelar. Pues estamos con lo que es el CMC, hay que amasarlo. Yo le estoy echando CMC hasta conseguir la dureza que necesito. Ahora mismo es que también al fondant le afecta mucho las temperaturas y la humedad del ambiente. Y ahora mismo, como tenemos mucho calor, pues se nota a la hora de trabajarlo. Leila, ya una vez que hacemos la tarta no es solo el fondant, sino también que hay que elaborar esos bizcochos que van después recubiertos con el fondant.
y que tú me comentabas que empezaste haciendo los redondos, pero ahora tienes ya también moldes de distintas clases. Ahora es que eso ya va a gusto del cliente y a medida que el cliente te va solicitando, es lo que te dije, yo las ganancias que voy teniendo las voy invirtiendo, entonces si alguien me pide pues una tarta cuadrada y yo pues no tengo a lo mejor el molde cuadrado, pues invierto y compro mi molde cuadrado, ya la tengo para una siguiente vez. ¿Sabes? ¿Cómo son esas tartas? ¿Un bizcocho normal? ¿Hay de sabores? Antiguamente, como te comentaba antes, antiguamente se hacía, te digo yo antes de llegar a España, lo que es el tema del fondant, se hacía un bizcocho que era muy denso, era muy duro y a la vez era muy seco. Entonces a la gente ha llegado un momento que no le gusta, incluso yo he perdido mucha clientela por este tema, porque, ay no, es que la he probado hace tiempo, hace algunos años y era muy seca y tal, entonces yo les comento que yo en realidad no utilizo ese tipo de bizcocho, yo utilizo un bizcocho típico de toda la vida. ¿Lo utilizas también de sabores? ¿Limón, naranja, Sí, claro, chocolate? eso de fresa, tengo lo que es las fresas en pasta, que es muy concentrado y con una cucharadita que le pongas ya tienes un sabor intenso a fresa, le puedes hacer de vainilla, de limón, vamos, que como digo yo, todo esto va a gusto del cliente. Ahora sí, te vemos ya que estás modelando la cabeza. Aquí estamos modelando. ¿Cómo vas haciéndote con este tipo de formas? Porque bueno, te han dado un curso básico y el ingenio me imagino que también hay que tenerlo. Eso ya, el interés de cada uno y lo que te guste, el trabajar el fondant, porque te comento, este tipo de trabajo es muy laborioso, te pegas muchas horas y te tiene que gustar y tener mucha paciencia.
viendo paso a paso cómo sí ha modelado esta Peppa Pig. Hemos empezado con lo que es darle forma a la cabeza y después le hemos ido incluyendo lo que serían las orejas, los ojos. ¿Y qué quedaría, Leila? En este caso hemos colocado las orejas de fondant, igual que los ojos de fondant. En la nariz, si ves en este caso, he utilizado un rotulador comestible para hacerle lo que son las fosas de la nariz, o la puedes hacer lo que es con la esteca de punta. Y después ya la boca también la hemos ido haciendo con el rotulador comestible. Ahora ya lo que queda, pues como toda mujer, el colorete. Sí que hemos visto, bueno, ustedes a lo mejor desde casa habéis ido apreciando cómo ha ido montando esa Peppa Pig, pero a ella la hemos ido bien, hemos visto cómo ha ido al servicio varias veces porque constantemente lavándose las manos para no teñir el fondant. Sí, el fondant es una cosa que tienen que tener muy en cuenta, es que cada vez que cambies de color siempre hay que lavarse las manos, porque el fondant es muy delicado y puedes ir manchando, ¿sabes? Y tanto por higiene como porque quede un trabajo bien terminado. Tendríamos ya prácticamente hecha la cabeza de esa Peppa Pig, de esta tarta que vas a vender para el viernes, ¿no? Para una Para el chica. viernes, para una chica de Sevilla, para un cumpleaños. En la que la protagonista será Peppa Pig, pero que llevará pues otras decoraciones, ¿no? Claro, en este caso es estilo campero, como dice su madre, entonces lleva lo que es la Peppa Pig y después llevará lo que son muchas flores en la tarta, al igual que el nombre de la niña y su edad y todo el tema. Esto, lo que es en sí el estilo de cómo se quiere realizar la tarta, ya esto es decisión de... A gusto del consumidor. Sí, esto lo que tienes es que puedes hacer lo que quieras con el fondant. Pues si te parece, para ir concluyendo, ¿nos podrías hacer algún adorno que va a llevar esa tarta? Te voy a hacer pues una rosa mini con la que voy a adornar de diferentes colores la tarta para darle más colorido y más vistosidad a la Peppa Pig. En este caso, pues por ejemplo voy a hacer una mini rosa en moradito, cogemos un trozo de fondant, lo amasamos, lo hago en forma de bolita, ya después voy haciendo como especie de un churretón. Para estas cosas es imprescindible internet, ¿no, Leila? Pues en internet la verdad que coges muchas ideas y lo que hacen muchos clientes, ellos ya vienen con la idea hecha de lo que quieren. Entonces ya han mirado por internet, por ejemplo, quiero la Peppa Pig, lo quiero así, lo quiero... Y entonces ya tú te tienes que amoldar un poco a lo que el cliente te pide. O otras veces que el cliente no tiene idea y te deja a ti que tú un poco le des tu opinión y ya decidas. Una vez hecho lo que es el churro, lo hemos estirado un poco con el rodillo y ahora empezamos lo que es a enrollar. Y si te fijas, ya tenemos una mini rosa. Entonces esto ahora lo vamos a colocar lo que es alrededor de la Peppa Pig y lo vamos a hacer de diferentes colores, en moradito, en rosa, en blanco y vamos a ir variando. Bueno, pues tenemos algunas de las decoraciones de esa tarta que se va a entregar el viernes para un cumpleaños en Sevilla. ¿Alrededor de qué precios barajamos y qué opciones pues le puedes dar a los clientes, Leila? Hay muchos tipos de opciones porque, como te digo, en el fondant puedes elegir y hacer la tarta a tu gusto y ya depende de la cantidad de invitados que tengas, porque esta tarta, un error muy común en todos los clientes, es que la piden como las tartas comunes de toda la vida, te la piden por kilo y estas tartas no se venden por kilo sino por porciones, por números de invitados. Entonces, dependiendo del número de invitados, ya tú decides el tamaño. Entonces, hay tamaños, por ejemplo, en mi caso, que es así pequeña, que el precio puede oscilar en 10 euros o una cosa así, ya después pasa a un tamaño más medianito, que ya viene siendo para unas 10 personas, porque este tipo de tarta lleva porciones muy pequeñas, porque al tener mucho azúcar, pues claro, empalaga mucho y no se quiere porciones tan grandes. Después esa más o menos viene rondando entre 20 y 25 euros, depende, es que también depende todo mucho de la decoración que tú le quieras poner. No es lo mismo que a lo mejor le pongas unas cuantas flores y el nombre de la niña o del niño, a que tú tengas que modelar, por ejemplo, una Peppa Pig o una muñeca o un oso, depende un poco.
precios asequibles que para nada tienen que ver con el trabajo y el tiempo que se emplea en hacer estas tartas. Sí, la verdad que esto más bien lo hace las personas que nos dedicamos a ello, lo hace también mucho por afición, porque es que lleva mucho trabajo y muchas horas dedicadas porque tú ves una Peppa Pig terminada, pero eso lleva su trabajo y lleva mucho tiempo, pues para que quede bien, vamos, que no... Leila dio a conocer sus productos en el mercado de gastronomía local. Para todas esas personas que están viendo este reportaje, que pueden estar interesados en solicitar o en pedir una tarta para alguna celebración, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Leila? ¿Tienes Pues, una página web o algún sitio donde se muestren? Lo que es en mi Facebook suelo colocar mucho todo lo que son mis tartas y también pues por mi teléfono, tengo WhatsApp y normalmente por WhatsApp y por llamadas telefónicas es donde recibo yo los encargos. Pues muchísimas gracias, Leila, por habernos mostrado un pequeñito rato de todo lo que es el proceso de elaboración de una tarta, el trabajo que tiene y sobre todo este hobby que comenzaste hace poco tiempo, pero que bueno, ya está dando sus frutos y que tienes bastante encargo. Antes de terminar el reportaje, háblame también un poco de esas mesas dulces que son ahora las que se están estilando y que también pues son muchos las que optan por pedírtela, ¿no? Sí, ahora mismo pues también se está llevando mucho lo que ha empezado con lo que son las tartas de fondant, pero también ha ido en auge y ahora se estila mucho lo que son las mesas dulces. Son mesas decoradas pues con motivos concretos, puede ser Real Madrid, Monster High, en fin, un poco lo que quiera el cliente y se hace pues con los colores típicos de ese personaje concreto y lleva desde los cupcakes hasta los K-pop, lleva la tarta de fondant también, que es lo que preside la mesa, lleva chucherías, lleva galletas decoradas, en fin, un poco se puede diseñar a gusto también y al presupuesto del cliente. Pues muchísimas gracias, Leila, y pues nada, que este pequeño negocio o hobby, como quieras llamarlo, que has emprendido, que pronto comiences a recoger sus frutos, ¿no? Ahora mismo estás invirtiendo tanto en lo que es materiales como en formación, pero que esperemos que sean muchos los clientes que vengan, te llamen y te encarguen sus pedidos. Y que nada, pues esperemos verte también en el próximo mercado de gastronomía. Seguro. Demostrándonos pues todos esos avances que estás teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around.